Continuamos con la segunda parte del sistema respiratorio, de la cual vamos a hablar hoy sobre las vías respiratorias inferiores. Una de las diferencias de las vías respiratorias, tanto superiores e inferiores, es que el epitelio y las características histológicas de las estructuras de las vías respiratorias va cambiando. Recordemos que desde la nariz, que es un tipo de piel fina, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Luego pasamos a un epitelio respiratorio a nivel de la cavidad nasal, nasofaringe, vamos por la tráquea, epitelio respiratorio. Luego, cuando pasa a nivel de los bronquios y bronquiolos, las características de ese epitelio va cambiando hasta llegar a los alveolos, que llega a ser un epitelio simple plano. Simplemente en este esquema de cortes histológicos se puede observar desde la zona más alta, que es la tráquea, donde observamos incluso cartílago, y cómo ese epitelio va cambiando y las características del tejido conectivo y del cartílago van cambiando. O sea, es decir, desde la tráquea tenemos cartílago hasta los alveolos, donde simplemente hay una monocapa de células planas, sin cartílago y prácticamente sin tejido conectivo. Recordamos un poco lo que hablamos del epitelio respiratorio. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y también hay microvellosidades, porque hay células que forman parte de este epitelio que tienen en su porción apical pues microvellosidades. En esta imagen, donde observamos el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y vemos una línea más fucsia o más eosinófila, sería las microvellosidades. En este tipo de epitelio podemos encontrar 6 tipos de células distintas. Primero, las células caliciformes, las células cilíndricas ciliadas, las células basales, las células de cepillo, hay células serosas, y la célula del sistema neuroendocrino difuso, que se llama DNES. En esta esquemita solamente quiero que observen cuáles son las células que hay en este epitelio. Tenemos las caliciformes, como recordemos, tienen forma de copa o de cáliz, donde sus organelas están desplazadas hacia la base, un núcleo aplanado y abundantes vesículas con mucina en su porción apical. Tenemos las células basales, que no llegan a la porción apical, son células que se diferencian en las demás células que conforman el epitelio respiratorio. Las células cilíndricas ciliadas, estas son las que tienen los cilios. Tenemos las células de cepillo, son células también cilíndricas, pero tienen microvellosidades. Tenemos la célula neuroendocrina. Y bueno, faltaría por nombrar aquí observar la célula serosa. Si observamos más o menos con este preparado histológico, coloreado parece con orcina fucsina por las características del tejido conectivo en la parte inferior, observamos que hay unas células que tienen su núcleo en la base. Estas serían las células basales, las células caliciformes. Aquí sería difícil diferenciar cuáles son las células ciliadas y cuáles son las células en cepillo, pero podemos ver que hay abundantes cilios y una línea bastante basófila, que serían las microvellosidades, y aquí hay otras células que pareciera que no llegan hacia la porción apical, que serían las células de cepillo. Ahora, de manera general, ¿cuáles son las características de estas células? Bueno, las células caliciformes representan el 30% de la densidad celular del epitelio respiratorio. Tienen también en su porción apical microvellosidades rojas muy cortas y, bueno, su producto de secreción es la mucina. Las células cilíndricas ciliadas también representan más o menos el 30%, son células muy altas y delgadas, y se describe que hay alrededor de 3.000 cilios por cada célula. Las células basales, como les comenté, también representan el 30%, pero estas células no llegan a la luz y son células madres indiferenciadas. Quiere decir que ellas van a reemplazar, recuerden que el epitelio siempre está en constante reemplazo a su célula, va a reemplazar a las demás, a las células ciliadas, a las células de cepillo, a las células caliciformes. La célula de cepillo es un muy bajo porcentaje, el 3%, son cilíndricas pequeñas con microvellosidades muy altas. Se describe que su citoplasma hay abundantes gránulos pequeños mucosos, pero no hay una definición en todos los textos de cuál es su función. Hay unas que hablan que tienen sus funciones sensorial y otras dicen que son células caliciformes que liberaron su mucina, pero no hay un acuerdo entre todas las literaturas de cuál es la función específica de las células de cepillo. Lo mismo sucede con las células serosas, representa un 3%, son células cilíndricas con microvellosidades,
recuerden que esas no llegan tampoco a la luz, tienen ángulos pequeños, hay productor muy electrodenso, pero la función de ellas no está bien específica. En algunos textos dice que se encargan de humedecer la vía respiratoria por sus características cerosas. Y por último, las células del sistema neuroendocrino difuso, más o menos representan del 3 al 4%. Ellas se observan por microscopía electrónica de transmisión, gránulos pequeños o de Kulczycki, que contienen aminas y péptidos. Tienen procesos largos y delgados y está en relación con los cuerpos neuroepiteliales pulmonares que son sensitivos. Se describe que este tipo de células miden los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y por lo tanto podrían tener funciones paracrinas. Esto preparado histológico con H, donde se observa el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes y microvellosidades. Y bueno, esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde se observa la porción apical de este epitelio, donde hay unas células que tienen cilio y otras que tienen microvellosidades muy cortas. Ahora, recuerden que les hablé en algún momento que ahora vamos a describir los órganos o las estructuras por capas. En el caso del epitelio respiratorio o de las capas del sistema respiratorio de las vías inferiores, podemos encontrar 4 capas principalmente. Primero, la más superficial, que está dada por la mucosa, que es esta línea punteada amarilla hacia arriba. Está la submucosa, que está formada principalmente por tejido conectivo y glándulas, o sea, sinos. Después está la capa de cartílago, que es cartílago hialino, y la más superficial, que es la adventicia. Comenzamos con la tráquea. La tráquea es una estructura tubular larga que mide más o menos 12 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro. Inicia del cartílago cricoides y va hasta la bifurcación. Esta bifurcación es donde inician los bronquios. Está formada por unos 10 a 12 anillos de cartílago hialino y entre cada cartílago hialino, que tiene más o menos forma de C, se encuentra el músculo traqueal. O sea, ellas como que se unen a través del músculo traqueal. También están rodeadas por abundante tejido fibroelástico. Simplemente esto es un esquema donde ustedes pueden observar la porción más interna, que sería la luz de la tráquea. Esto se representaría la mucosa. Tenemos la submucosa, donde están las glándulas, el cartílago y la adventicia. Recordemos que el cartílago tiene forma de C, no es completo y están, vamos a decir, unidos o estabilizados a través del músculo traqueal, y aquí en estas zonas, después del músculo traqueal, hay un tejido fibroelástico. Esto es un corte histológico, corte transversal de la tráquea, se parece mucho a la caricatura anterior, donde podemos observar la mucosa, que es la porción de la luz, la submucosa, el cartílago, y esto sería la adventicia. Aquí está el músculo traqueal y aquí hay tejido fibroelástico. Vamos a describir un poco las características de cada una de estas capas. Como ya les comenté, la mucosa, que es esta zona donde está el epitelio, de aquí hasta acá, un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, con microbiosidad y células caliciformes. Es bastante larga, ya hablamos de eso. De la submucosa, que más o menos desde acá hasta acá, está formado por tejido conectivo fibroelástico. Allí podemos encontrar elementos linfoides, o sea, muy pequeños, glándulas seromucosas, como observamos aquí, y es muy vascularizado. Podemos observar el epitelio respiratorio, de aquí hasta acá sería la mucosa y submucosa. Ahora, como les comenté, el cartílago es un anillo en forma de C, que es y formado solamente por cartílago hialino. Como ustedes ya conocen por los temas anteriores del tejido cartilaginoso, las características del cartílago hialino, no los voy a repetir, pero deben conocerlos, de modo que si en algún momento en la evaluación se les pregunta esa capa, deben describir el cartílago hialino. La adventicia, que es la zona más periférica, más o menos aquí, está formado por tejido fibroelástico y tejido conectivo denso y regular, que tiene la función de fijar la tráquea a las estructuras adyacentes.
Cuando la tráquea llega a la bifurcación, se forman los bronquios. ¿Ok? Los bronquios, a medida que se van ramificando, disminuyen su diámetro y por lo tanto sus características. Por lo tanto, se describe que la rama principal es el bronquio primario, luego se ramifica en una más pequeña que es el bronquio secundario. En la profundidad del pulmón se vuelve a ramificar, con varias ramificaciones, se forma el bronquio terciario. Luego se ramifican en estructuras más pequeñas, que serían los bronquiolos, y la estructura final, que es donde se produce el intercambio gaseoso, son los alveolos. En esta caricatura quiero que observen simplemente en estas imágenes que están aquí, cómo va cambiando las características de estas histológicas de este tejido, donde observamos en el bronquio principal o el primario todas las características iguales a la de la tráquea, pero a medida que se va ramificando, disminuyendo su diámetro, las características de las mismas van disminuyendo, va disminuyendo la cantidad de cartílago, el grosor de cada una de las capas, hasta que desaparece la cantidad de cartílago, el epitelio cambia, hasta llegar a un epitelio simple plano, que serían los alveolos. Ahora, en el caso de los bronquios, se van a describir 5 capas, a diferencia de la tráquea. Tenemos una capa más externa, la zona más interna en realidad, donde está la luz, que sería la mucosa, que es esta que está acá. Tenemos una capa de músculo liso, la submucosa, que está aquí hasta acá, el cartílago, y aquí no se ve, en la porción más externa sería la adventicia. Ahora, en el caso de los bronquios, las características histológicas cambian un poco a medida que se van ramificando. Les recuerdo que deben aprenderse los sinónimos. Cuando hablamos de broncos primarios, también podemos decir bronquios extrapulmonares o bronquios principales. El tejido es igual a la tráquea, pero las paredes son un poco más delgadas, es decir, tiene mucosa, tiene el músculo, por supuesto, la submucosa, el cartílago se ve bastante definido y la adventicia. Y los bronquios generalmente van acompañados de las arterias y venas y los vasos linfáticos propios del pulmón. Ahora, los bronquios secundarios y terciarios también se les denomina intrapulmonares. En este caso no se observan las placas, el cartílago hialino continuo en forma de C, sino que se observan placas irregulares de cartílago que rodea la luz. En la submucosa se observa con más claridad ese músculo liso, pero en espiral, y podemos encontrar en las bifurcaciones tejido linfoide asociado a los bronquios. Si observamos aquí, esto es una imagen de un bronquio. Si nos guiamos por lo que hablamos actualmente, vemos un epitelio, ¿okay? Epitelio respiratorio más delgado, el músculo liso, pero observamos que las placas de cartílago hialino no están dispuestas de manera continua, sino de forma irregular. Por lo tanto, podemos deducir que esto es un bronquio intrapulmonar. Si observamos aquí en este corte histológico del pulmón, vemos esta estructura con una luz redondeada, un epitelio pareciera pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, pero muy delgado, pero aquí hay una placa irregular de cartílago hialino. Por lo tanto, esto es un bronquio intrapulmonar, probablemente sea terciario por el diámetro que es pequeño. Si comparamos esta estructura con esta, donde se observa escasamente un epitelio y tejido conectivo, no hay cartílago, esto sería un bronquiolo. Esto serían cortes transversales, cortes longitudinales, y todo lo que está alrededor serían los alveolos. Vemos aquí esta estructura, un corte transversal, también tenemos la mucosa, tenemos el músculo liso y una placa muy delgada de cartílago. Esto es un bronquio intrapulmonar. Ojo con eso. Deben saberse las diferencias porque hay cortes histológicos, preparados histológicos en la cátedra donde se observan bronquios intrapulmonares, los bronquiolos, y los pueden diferenciar según las características que les estoy mencionando. En este esquema podemos observar cómo va cambiando las características histológicas de un bronquio a un bronquiolo. ¿Qué es lo primero que vamos a observar? Primero,
el epitelio respiratorio. El bronquio es un epitelio convencional, un poco más delgado, pero en el bronquiolo no, pasa de un epitelio respiratorio a un epitelio simple cilíndrico, que es este que está acá. Las características de las células, por lo menos en el epitelio respiratorio encontramos varios tipos de células, y incluso caliciformes. En este caso del bronquiolo solamente encontramos células ciliadas y las células de Clara, que vamos a hablar más adelante de ellos. No hay, ahí está la capa de músculo liso, esa sí se mantiene, un poco más delgada, pero en el caso del bronquio hay placas irregulares de cartílago hialino y de bronquiolo no hay cartílago hialino. Ojo con eso, es una de las diferencias. Entonces, de manera general, los bronquiolos miden aproximadamente 0,1 milímetros de diámetro. Dependiendo del tipo de bronquiolo que ya les voy a mencionar, puede haber un epitelio respiratorio que es el bronquio y va a pasar a un epitelio simple cilíndrico, y cuando es el bronquio más delgado, que es el respiratorio, hay un epitelio simple cúbico. Podemos encontrar las células bronquiolares o no ciliadas o las células claras. Allí no hay cartílago, no hay glándulas. Ellas también se ramifican y van disminuyendo su diámetro. Entonces van de un bronquiolo propiamente dicho, después va el bronquiolo terminal o no respiratorio y los bronquiolos respiratorios. ¿Cuál es la diferencia básica entre los tres tipos de bronquiolos? Bueno, en este esquema es bastante sencillo de entender. Los tres tienen epitelio, los tres tienen músculo liso, pero las características de la luz es distinta. En el bronquiolo propiamente dicho, la luz es de tipo festoneada. ¿Cómo se observa aquí? Más o menos, si tú lo ves, parecer estrellada, pero se le dice festoneada. En cambio, la del bronquiolo no respiratorio, que es el bronquiolo terminal, es una luz más redondeada. Y en el caso del bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, la diferencia está en que la luz se interrumpe por sacos alveolares. Por eso se le llama bronquiolo respiratorio, porque en él se pueden evidenciar sacos alveolares, ¿ok? Y recordemos que en los sacos alveolares, alvéolos, se produce el intercambio gaseoso. Por eso son bronquiolos respiratorios. Entonces, vuelvo a repetir. En el caso de el bronquiolo propiamente dicho, la luz es festoneada, ¿ok? En el epitelio o en el contorno o la luz del epitelio del bronquiolo terminal no respiratorio es una luz continua, es lisa, y del caso del bronquiolo respiratorio, ¿ok? En este caso se ve interrumpida la luz por alvéolos, los pequeños sacos alveolares, por donde se produce el intercambio gaseoso. Ahora, hablando un poco de las células, tenemos las células claras, ¿ok? Son esas células que tienen una estructura apical cupuliforme, son cilíndricas con mucosidades romas y cortas, se describe que tienen múltiples gránulos secretores con glicoproteínas. Ellas se encargan de proteger y regenerar el epitelio bronquiolar y degradan las toxinas del aire inhalado a través del citocromo P450. Los invito a leer qué significa esto y para qué sirve. Disminuye la tensión superficial de los bronquiolos y se expresa a través de la proteína CC16. En microscopía electrónica de barriga observamos estas células con forma de cúpula, serían las células claras, y estas serían las células cilíndricas ciliadas. Ahora, en el caso de los bronquiolos terminales no respiratorios, existen maneras de observarlo. Si vemos en este esquema, o este aparato histológico, todo lo que está aquí en esta zona serían alvéolos, ¿ok? Esta zona donde observamos que no hay cartílago, aquí hay BALT, solamente epitelio, ¿ok? Y no se ve muy bien el músculo liso, sería el bronquiolo propiamente dicho. Esto es un corte longitudinal. Vemos una zona donde la capa es más delgada, pero la luz sigue siendo continua, este es el bronquiolo terminal. Y justo aquí, donde se empiezan a formar unos saquitos, que se ven aquí, no está muy claro, en otro corte lo vamos a observar, sería el bronquiolo respiratorio. Solo vamos a enfocar aquí, que es el bronquiolo terminal. Tiene más o menos 0,5 milímetros de diámetro. El músculo que rodea el bronquiolo terminal se llama músculo liso de Reisensen,
Y en este caso el epitelio va a un epitelio simple cúbico. Recordemos que el bronquiolo propiamente dicho es simple cilíndrico y este pasa a ser simple cúbico, o sea, cada vez son más pequeños. También se pueden encontrar estas células cuerpos neuroepiteliales, que son gránulos que reciben terminaciones nerviosas e intervienen en la reparación de este tipo de epitelio. Si observamos aquí, esto sería, vemos un epitelio más o menos simple cúbico, pero es continuo. Más o menos aquí estaría la capa de músculo liso, es muy delgada, sería el bronquiolo terminal. Pero aquí vemos el epitelio y un saco alveolar o un alveolo. Esto sería el bronquiolo respiratorio. Aquí podemos comparar lo que les hemos comentado, las diferencias entre cada una de las estructuras del epitelio del respiratorio. Estos son alveolos. Observamos esta luz que es festoneada, ¿ok? Epitelio respiratorio, pero hay cartílago. Pareciera que son placas irregulares, pero aquí no se observa bien, por bien. Este es un bronquio intrapulmonar, y aquí observamos una luz que no es festoneada, es más o menos continua, sin cartílago. Esto es un bronquiolo. Como les comenté, en los bronquiolos respiratorios la diferencia es que la luz no es continua, es un epitelio simple cúbico también, pero en la luz hay pequeñas protrusiones que serían los sacos alveolares, que también se producen intercambios gaseosos. Los bronquiolos respiratorios terminan en una zona más o menos rectilínea que se llama conducto alveolar. Es esta zona que está aquí. Los conductos alveolares carecen de paredes propias. Las paredes están dadas por la disposición lineal de los alvéolos y terminan en una vaginación ciega, que es como una calle ciega, que se llama saco alveolar. Este tipo, en los conductos alveolares se producen los tabiques interalveolares, formados por tejido conectivo entre los alvéolos, o sea, es un tabique muy, muy delgado, y podemos encontrar una célula de músculo liso incluida en colágeno tipo 3 que funciona como esfínter en ese conducto alveolar. Si observamos este corte histológico, podemos observar bronquiolo, este es bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, aquí se ve un pequeño saco, aquí se ve otro, y esto sería el conducto alveolar. Y aquí serían los sacos alveolares que terminan como en una zona ciega. Observamos aquí, estos son cortes transversales de bronquiolos, pero observamos aquí, este es un bronquiolo terminal, ¿ok? Pues se empiezan a observar los sacos alveolares. Aquí sería el conducto alveolar. Aquí se ve muy bien también. Esto es el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Aquí hay un conducto alveolar y este otro conducto alveolar que termina en sacos ciegos. Ahora, esta es la zona más importante de los pulmones porque es donde se produce el intercambio gaseoso. Los alvéolos son sacos de aire pequeños, ¿ok? Hay aproximadamente 300 millones de alvéolos en un pulmón adulto. Es la unidad estructural y funcional primaria, ya que allí se produce el intercambio gaseoso. Entre los alvéolos no hay un tejido conectivo entre ellos bastante pronunciado. Es decir, no hay un tabique, que es un tejido conectivo muy delgado de fibras elásticas reticulares, donde se encuentran los vasos capilares sanguíneos, serían continuos, donde se produce el intercambio gaseoso. Entre un alvéolo, que sería este saquito, y otro alvéolo, hay unos poros que se llaman poros alveolares de Kohn. Estos poros tienen como función equilibrar la presión de aire entre los alvéolos. Este esquema está muy bonito e interesante para que entiendan las características del alvéolo. Los alvéolos, como les comenté, son sacos alveolares revestidos por un epitelio simple planos. Las paredes de los alvéolos están dadas por las células de neumocitos tipo 1, y entre un alvéolo y otro alvéolo hay un espacio, un poro que se llama poro alveolar de Kohn, que permite
que haya presión igual aquí y presión igual aquí de aire y presión igual aquí de aire. Entre un alveolo y otro alveolo hay una pequeña cantidad de fibras elásticas reticulares y hay abundantes vasos sanguíneos que serían capilares continuos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Entre quiénes? Entre los neumocitos tipo 1 y los capilares sanguíneos. También se encuentran en esta pared, en menor cantidad, los neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir el surfactante pulmonar para mantener la distensión de los alveolos. También podemos encontrar en la luz de los alveolos los macrófagos, que ya vamos a hablar de ellos, y también puede haber macrófagos que no forman parte de la luz. Esto es una microscopía electrónica de barrido, donde podemos observar las características de los alveolos. Parece un panal de abejas, la cantidad de alveolos que hay ahí. Y aquí se puede observar como ya en aumento esos poros, que son los poros alveolares de Comp, que permiten el paso de aire entre un alveolo y otro y mantener las presiones iguales. Este es un corte histológico coloreado con HE de los alveolos. Este es un alveolo, este es otro y este es otro. Entonces, si observamos con detalle, hay células que tienen un núcleo plano, estas serían las neumocitos tipo 1, que forman un epitelio simple plano rodeando el saco alveolar o el alveolo. Y hay otras células más grandes, que serían las células de neumocitos tipo 2, hay miofibroblastos, y entre un alveolo y otro pues, podemos encontrar capilares sanguíneos. Esta microscopía electrónica de barrido que está muy bonita para que ustedes observen cómo van ramificándose de bronquiolos y de aquí se forman los alveolos. Hay muchísimos. Ahora, los alveolos, como les comenté, están revestidos por los neumocitos tipo 1, que representan el 95% de la densidad celular de los alveolos. Y están dispuestos en un epitelio simple plano. Se caracteriza por un citoplasma muy delgado, tiene pocas organelas, están muy unidas entre sí a través de iones ocluyentes. La lámina basal es bien desarrollada, ya que ellas se encargan de hacer intercambio gaseoso con las capilares continuos. Y allí se produce el transporte de líquido a través de la proteína coaparina 5. En este corte histológico se ve mejor. Podemos observar las células que revisten el alveolo, que tienen un núcleo plano. Estos serían los neumocitos tipo 1, y observamos otras células que son más grandes, como más cúbicas, serían los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son el 5%, pero se dice más numerosas porque son más grandes en volumen. Son cúbicas, también tienen uniones ocluyentes y en su porción apical tienen microvialidades cortas. En el citoplasma de los neumocitos tipo 2 se pueden encontrar una estructura que se llama cuerpos lamelares. En esos cuerpos lamelares están el agente tensoactivo pulmonar, que también lo conocemos como surfactante pulmonar. Ellos son encargados de impedir el colapso de los alveolos. Estas son técnicas especiales de microscopía. En este caso sería inmunofluorescencia, donde se observa la cantidad de cuerpos lamelares o vesículas, pero se llaman cuerpos lamelares que contienen el surfactante pulmonar. En esta microscopía electrónica de transmisión se observa esta célula que más o menos cúbica, no es tan cúbica, pero estas estructuras que son bastante electrodensas son los cuerpos lamelares. ¿Dónde está el surfactante pulmonar? Aquí simplemente quiere explicar un poco que cómo se forman los cuerpos lamelares gracias al anticloflámico rugoso. Pasa de la sangre a la célula, colina, aminoácidos, hay síntesis de fosfatidilcolina, van al aparato de Golgi y la que le da esa característica, más o menos como de anillo, anillado, serían los fosfolípidos. ¿Qué sucede? La expulsión del agente tensoactivo es a través de exocitosis y forma una monocapa que tiene dos características, una lipídica y otra acuosa, y este evita que se colapsen los alveolos. Volvemos a observar la célula neumocito tipo 2 y son los cuerpos lamelares. En literaturas viejas la llaman cuerpos laminares o laminar. Y aquí muy bonito se observa cómo se está produciendo el proceso de exocitosis.
de surfactante pulmonar a la luz del alveolo. Están los macrófagos alveolares que se llaman células del polvo. Ellas solo se encuentran en la luz alveolar. Aquí en este esquema, para que no se confundan, hablan de macrófagos que no están en la luz, por supuesto, están aquí entre o cercanos a los capilares sanguíneos, también para fagocitar aquellos residuos o aquellos detritos que expulsan los vasos sanguíneos y el tejido fibroelástico pequeño que hay allí. Pero en el caso de los macrófagos alveolares que están en la luz, ellas son presentadoras de antígenos, también tienen fagocitosis, y ellas son las encargadas de captar el agente tesoactivo, o sea, es como el reciclaje. Ellas lo captan, lo degradan y de allí pasa de nuevo al leucocito tipo 2. Entonces, en este preparado histológico, conjugado con H, podemos observar estas células con un núcleo plano, leucocitos tipo 1, unas células más redondeadas, más cúbicas, dentro de esa pared que es el leucocito tipo 2, pero en la luz se pueden observar células grandes con abundantes vesículas, que serían las macrófagos o células del polvo. Aquí, simplemente para que observen esta célula que está en la luz, sería el macrófago. Aquí serían los leucocitos tipo 1. Este sería acá. Y aquí hay un leucocito tipo 2. Ahora, el tabique o septum alveolar, recuerden que no es un tabique propiamente dicho, que es una zona muy delgada, ¿ok? Donde se produce el intercambio gaseoso. Allí está formado ese tabique pequeñito por un capilar continuo y la lámina basal del devocito tipo 1. En ese espacio hay colágeno tipo 2, tipo 3, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos y células cebadas. Y un tabique está representado por ambos lados del epitelio alveolar, es decir, de un lado hay un leucocito tipo 1, del otro lado un leucocito tipo 1, y en el centro hay un tabique muy delgado que se llama septum alveolar, donde está el capilar continuo y las características que les mencioné. Ahora, ¿en qué consiste la barrera hematogaseosa? Es esa región del tabique alveolar donde atraviesa el oxígeno y el dióxido de carbono. Es muy delgado, mide de 0.1 a 1.5 micrómetros. Allí es donde se produce el contacto estrecho entre los leucocitos tipo 1 y el endotelio capilar, y se fusionan ambas láminas de los epitelios para que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la barrera hematogaseosa? Los leucocitos tipo 1, las células endoteliales de los capilares continuos y ambas láminas basales fusionadas de quienes, de los leucocitos tipo 1 y del endotelio de los capilares continuos. Esto es un esquema, simplemente para que observen, estos son los leucocitos tipo 1, son varios leucocitos, y este es el capilar continuo. Aquí en el centro es donde están fusionadas ambas láminas basales. Aquí podemos observar una propiedad electrónica de barrido, donde aquí serían los sanguíneos, estructuras electrolúcidas redondas, son los eritrocitos. Esto sería el leucocito tipo 1, el epitelio simple plano, el leucocito tipo 1, y aquí sería más o menos donde están fusionadas ambas láminas basales. Ahora, por último, vamos a hablar de la pleura. La pleura es ese revestimiento que tienen los pulmones para tener esa distensión de los pulmones sin que haya roces con las estructuras contiguas. ¿Okay? Está formado, revestida principalmente por mesotelio. El mesotelio, cuando hablamos de este tema, es epitelio simple plano, más una escasa capa de tejido conectivo. Y está formada por dos capas, la pleura parietal y la visceral. La visceral es la que está en contacto con el pulmón propiamente dicho, y la visceral es la que está en la porción más periférica. Entre ambas pleuras hay un líquido seroso producido por células mesoteliales que mejoran ese roce, o sea, no permite que se peguen ambas pleuras y intervienen en que, para que el pulmón se distienda de manera más efectiva. En este corte histológico solo quiero que observen, comparando con esta caricatura, tenemos el pulmón como tal, ¿ok?
Y aquí está la pleura. La que está más pegadita es la pleura visceral, y esta es la pleura parietal, y este es el espacio. Como les mencioné, que es la cavidad pleural. Este corte histológico, sabemos que todo esto son alvéolos. Aquí sería más o menos donde está la pleura visceral, que es epitelio simple plano, y esta es la pleura parietal, y esta es la cavidad pleural. Ahora, si observamos con más detalle desde el punto de vista histológico, las pleuras tienen varias capas. Tenemos una más externa, que es la célula, la capa de células mesoteliales. Aquí debe estar por epitelio simple plano. Esto es una técnica histológica para usar fibras elásticas. Estas células mesoteliales atrapan ácido hialurónico. Después tenemos una capa delgada de tejido conectivo laxo. Después tenemos una capa de fibras elásticas superficiales. Luego otra capa de tejido conectivo laxo y otra capa fibroelástica interna. Bueno, este tema también es bastante sencillo de entender. Les recuerdo y los invito, como siempre se lo he dicho, cuando hay temas donde hay diferencias entre diferentes estructuras, valga la redundancia, deben hacer, o les recomiendo que hagan un cuadro comparativo, donde ustedes observen la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, quiénes tienen cartílago, quiénes no tienen cartílago, cómo es el epitelio, cuáles son las características, otro cuadro de las características entre los bronquiolos, otro cuadro de las características entre los bronquios, para que aprendan a diferenciarlas y las dibujen, porque la manera también de aprender a observar los preparados histológicos y que se la aprendan como imagen es dibujando. En la próxima clase iniciaremos el ciclo de aparatos digestivos.